días, amigos televidentes en Extra Plus. Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que, como todos los lunes, conversamos con el doctor Cairo Amador Arrieta sobre lo que acontecer en nuestro planeta, con las noticias publicadas, no publicadas. Parece, y empezamos en Estados Unidos, donde el presidente Trump sigue sin tenerlas consigo y más bien empieza a tomar fuerza el tema del impeachment. Pero vos, Cairo, más que el tema del impeachment, querías tocar otro tema relativo a su política exterior y especialmente su relación con el Pentágono y los órganos de inteligencia en estos 2 años y meses que tiene la presidencia de Trump. Y es que alrededor de eso se han escrito solo en libros no menos de 3, ¿verdad? Que el de Mitchell Wolf, Fuego y Furia, el de Bob Woodward, Miedos, y ahora uno de Cliff Simis que se llama el Team of Vipers. Y es que hay más, ¿verdad? Hay uno el Team of Vipers. ¿Cómo se traduciría eso? El Vipers no me acuerdo ahorita cómo se llama. Los Vipers eran aquellos buscadores. Debe ser. Pero espérame, que ese sería más bien Vipers, ¿no? Sí. Es que Viper y Viper, ¿no? Sí. El caso es que la administración que prometió y que usó como agenda una mejor relación con el Pentágono, mejores presupuestos, etc., resulta que en términos de relaciones es la que ha generado las peores relaciones con el Pentágono en los últimos 50 años de historia de Estados Unidos. ¿Ah? El gobierno de Trump. El gobierno de Trump. Comenzó con 4 generales: Kelly, Mattis, McMaster y Flynn. Los 4 se fueron. Uno por complicidad, en el caso de Flynn, pues, pero los 4 afuera. Y debo decirte de que han sido reconocidos, cada uno de ellos, como grandes estrategas, expertos en geopolítica, conocedor de las fortalezas y de las debilidades de las fuerzas militares de Estados Unidos. Y aquí comienza casi como la procesión. Desde el general Kelly, que ya lo dijimos, McMaster y de Mattis, a eso agregarle al general Votel, al general McChrystal, al admiral Stavridis, al general Mark Hertling, al general Barry McCarthy, al general Carl Eikenberry, al admiral William McRaven, al general John Alley e incluso al general Petraeus. ¿No? Estás hablando de lo bajo, de lo que en la historia de Estados Unidos reciente ha sido la geoestrategia militar que ha tenido ese país. Pero todos ya se pusieron de acuerdo para escribirlo, ¿no? Todos han escrito diferentes cosas. Por ejemplo, McChrystal dice: yo jamás trabajaría para un inmoral como Trump. Y dice de que McChrystal fue el sucesor de Petraeus en Afganistán. Fue comandante en jefe de la NATO. ¿Ah? Sí. Y tuvo el conflicto con Obama, por eso lo sacaron. En un momento además dice de que Jim Mattis es un buen marino y que si él salió de su puesto de secretario de defensa, hay que temer a las causas que lo motivaron a salir. El general James Stavridis le dice que Trump tiene los atributos de Trump como comandante en jefe: falta de disciplina, indiferencia hacia las opiniones de los expertos, decisiones impulsivas sobre materias muy importantes para la seguridad nacional y un desprecio a los aliados. Cosas que se han venido manifestando en reuniones
como aquella, creo que fue la de Helsinki. Sí. Aquí la traemos. Con Putin, ¿no? Sí. Donde dijo que él no creía en nada de lo que decían los órganos de inteligencia. El general Mark Herling dice de que Trump ha creado un liderazgo tóxico, una ambientación de liderazgo tóxico, y que eso ha conducido a que gente como Mattis deje la presidencia. El general Barry McCraffey dice que como país estamos en estos momentos en un serio peligro. Después de las posiciones que en un momento tuvieron contra Donald Rumsfeld alrededor de Irak, jamás has visto tantos generales retirados, exgenerales, etcétera, de altos puestos en contra de la opinión y el rol del mandatario. No es cosa fácil lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? No es así por así. Dice McMaster, 2 personas pueden dar la orden para lanzar un misil nuclear. Esto es el secretario de Defensa y el presidente. Uno de ellos precisamente renunció porque no confía en el otro. Como país estamos actualmente en una seria situación de alto riesgo. Taylor, otro general, habla de Carl Eckenberry. Dice que me preocupa tener a Trump como comandante en jefe, pero también me preocupa tenerlo como comandante político, como jefe político, ¿eh? En fin, en medio de todo eso, Rex Tillerson habla y lo repite de alguna manera, se refiere a él Woodward en su libro, de cómo de alguna manera él y Mattis y otros, el general Dumper, eran como llaman los ejes de los adultos, eran los que le escondían la información, eran los que no le hacían mucho caso a lo que decía. Por ejemplo, en una ocasión cuando supuestamente lanzó un ataque a Siria, la orden concreta para Mattis es matame a todos esos jodidos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, Mattis le dice, sí, cómo no, pero no se le ocurre, bueno, pero todo esto a mí me suena al título de una novela célebre de García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Sí. Lo que estamos viendo es cómo se va cerrando el cerco alrededor de Trump, y en la medida que se va cerrando el cerco se ve cada vez a menor distancia la posibilidad de un impeachment. Sí. Pero fíjate, a eso yo le sumaría una duda que tengo, pues, porque, es decir, estamos hablando que todos estos militares de alto rango, generales en su mayoría, que han pasado al servicio político, porque es decir, han dejado el servicio militar para entrar al servicio político, ¿no? Es decir, Secretaría de Defensa. Esos fueron 4, de los 9 que te estoy hablando, la mayor parte simplemente se retiró. Correcto, entonces todos estos se retiraron. Esto evidencia de alguna manera una mala relación con el ejército, así como están evidenciadas ya las malas relaciones con los órganos de inteligencia de parte de Trump. Por supuesto. Está debilitado desde el punto de vista militar Trump, de manera que, vamos a suponer, Corea del Norte decide hacer ejercicios militares y Trump dice, no, bueno, vamos a tirarle, vamos a mandar aquí una fuerza a hacer ejercicios en los mares de China, ¿le van a hacer caso? Mira, precisamente con lo que acabas de mencionar, los ejercicios militares de Corea del Norte. David Coast, de la Inteligencia Nacional, y la señora Haspel, Gina Haspel,
director actual de la CIA, y un general del Pentágono le aconsejaron no hablar y no tocar ese tema. Y no solamente tocó el tema, no solamente canceló los ejercicios, sino que además dijo, ¿verdad? Usando los argumentos de King, de que francamente que esto era como una maniobra provocadora. ¿Ah? Así que ahí tenés exactamente un buen ejemplo, y reciente. Y te estoy hablando ya no de los ex, te estoy hablando de los actuales, de Gina Haspel y David Coast, ¿verdad? De manera que de nuevo, los encargados de inteligencia hicieron una carta diciendo de que esto no tiene precedente. Entre otras cosas, a John Brennan, ex director de la CIA, le quitaron su pase de seguridad en la Casa Blanca. Entonces vino otro almirante que se llama William McRaven, ¿eh? Que le manda una carta a Trump diciéndole: retíreme mi carnet, mi pase de seguridad, porque la verdad es que yo quisiera tener la libertad de escribir contra usted cualquier cosa. Y William McRaven era nada menos y nada más que el jefe de los Navy SEALs, el encargado de la operación en donde en Pakistán que encontró a Osama Bin Laden, ¿verdad? Y entre los estoy hablando de directores de la CIA: John Brennan, Robert Gates, Leo Panetta, Michael Hayden, Porter Gross, George Tenet, William Webster y otros más que no puedo recordar el nombre. Entonces, a ver, es invivible, ¿no? Por eso digo, no hay, le busqué por donde le busqué, no encontré una conclusión diferente a un cerco que se cierra cada vez más. ¿Entiendes? Y difícilmente podría, a ese paso, difícilmente Trump podría llegar a fin de año, pues, como presidente de los Estados Unidos. No solamente... Pero bueno, es que eso de que llegue o no a fin de año, al final de cuentas, es una decisión política. Sí. ¿Ah? Es una decisión política, pero a mí más que la decisión política, porque la decisión política al final de cuentas puede ser una negociación entre demócratas y republicanos en el seno del legislativo norteamericano. Es decir, en cualquier momento Trump, para demostrar fuerza, puede lanzar una guerra en cualquier lugar del mundo. Puede ser cualquier lugar del mundo, se está hablando mucho, puede ser Venezuela. ¿Sí? Y los generales también, ya le dieron... No se trata simplemente del hecho de la invasión propiamente, sino qué es lo que va a pasar después. Mira Libia, ¿ah? Libia con con la famosa frase: vamos a liderar desde atrás. En términos de costo, la invasión libia le costó relativamente poco a Estados Unidos. Y entre otras de las razones para intervenir es precisamente que las invasiones no sean tan costosas. Por eso están saliendo, entre otras cosas, de Afganistán. Pero mira los costos que ha generado Libia, el desequilibrio que ha generado Libia. Incluso a partir de Libia y a partir de la caída de Gaddafi es que tenés problemas en el Chad, y tenés problemas en Malí, y tenés problemas y peores problemas en Somalia, ¿verdad? Por eso dice la escritora chilena Isabel Allende: todo el mundo sabe cómo comienza, pero nadie sabe cómo termina este asunto de las invasiones militares de Estados Unidos. Así es. A ver, pero el caso es que la política exterior de Trump hasta el momento es un estruendoso fracaso, porque sus aparentes triunfos, ¿dónde están? Tiene una pared limpia de triunfo. Por eso te digo, no hay ninguno. Quiso hacer bandera de su política exterior el repentino acercamiento, porque no encuentro otro término, con Corea del Norte, con Kim Jong-un. Ya sabemos, al menos, el último impasse. Digo al menos. El tema de Venezuela, todo el mundo, o la mayor parte de los que le rodea, comenzando por ese interminable listado de generales, generalotes y generalitos que estaba citando Cairo hace unos momentos, ¿ya? Entre otros 4 ex secretarios de defensa, no están de acuerdo con los planteamientos de política exterior, no solamente con los planteamientos de política exterior, sino con las decisiones que en materia de política exterior ha tomado Trump en todo tiempo, desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos.
Y si en algo coinciden, es precisamente en declarar sin ninguna reserva que es la peor época para la política exterior norteamericana, esta que aparentemente lidera Donald Trump. Y fíjate una cosa, no estamos hablando ni de líderes de la CIA ni de generales que han sido recordados por su progresismo político ni nada, ¿verdad? No es ese el caso. Fíjate lo que dice el general John Allen, que es actualmente presidente de la institución Brookings y fue comandante en jefe de las fuerzas en Afganistán. Estas decisiones caprichosas e impulsivas le preocupan, sobre todo porque están en camino otras. ¿Y qué les parece si en un momento determinado esto puede ser un escenario de una guerra con Corea del Norte, o una confrontación violenta en el mar de China, o una amenaza nuclear con Rusia? Dios nos encuentre persinados. Sí, persinado al menos. Incluso, y otro, Cohen, que fue secretario de Defensa también, dice que él ve una contradicción tremenda, porque con los aliados trata de alejarse de los aliados, pero está asumiendo en ciertas ocasiones posiciones de sus adversarios, específicamente de Kim Il-jung, de Xi Jinping y de Putin. Y en el mismo sentido, pero con un leve matiz de diferencia, ¿cómo nos explicamos la rebaja, por mínima que sea, en la condena a Paul Manafort? ¿Qué lectura hacemos de esa circunstancia? Esa lectura la vas a tener que hacer cuando se sepa lo que dijo, que probablemente va a ser razón del impeachment. Y olvídate de Manafort también, olvídate el abogado Cohen, ¿verdad? Trump es un mentiroso, es un traicionero, etcétera, etcétera. Aquí lo tengo incluso en un video. Fíjate qué casualidad, estamos hablando de su jefe de campaña y de su abogado personal. Sí. Ok, el hombre es invivible. Pero además hay otra cosa. Espérame, vamos a dejar eso para después de la pausa, porque es invivible. Es decir, es lo que yo digo y punto. Aparentemente por ahí va el asunto, es lo que yo digo y punto. De manera que se ha peleado con todo el mundo en su cercanía, alrededor de él. Sí. Con sus principales colaboradores o sus más cercanos colaboradores, por lo menos en política exterior, pues, ¿verdad? Y en asuntos militares. Pero además se ha peleado con todos sus aliados de Europa. No solamente eso. Se sigue peleando, espérate, que ahora okay, vamos a hablar de la otra. Hacemos pausa, regresamos en breve en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Áviles Bermúdez. Decíamos, serios problemas, pero yo entendería que son problemas de carácter. Es decir, el que está acostumbrado, esta es mi feudo, esta es mi empresa, este es mi reino, esto es mío y yo hago aquí lo que a mí me ronca. El gran problema que quien dice eso es presidente de los Estados Unidos. Por eso, es decir, esa es la posición, una posición en la que él no puede tener de esa manera de acuerdo a los estándares de la democracia norteamericana. ¿Ah? Pero y los estándares del sentido común para además, pues, sí. Que no, volvemos a lo mismo. O sea, no la puede tener en teoría y cuánto tiempo lleva manteniéndola. Y no he entendido. Y haciendo lo que le da la gana. Sí. Y no lo he entendido. Por si fuera poco, como ha llegado a Europa, ya sabemos que llegó a la cumbre de la OTAN a pasar factura, lo sigue haciendo. Ahora tiene el plan de cobrarle el 150% del coste de las bases norteamericanas en Europa. Esa es su última joya, que ya se empezó a filtrar. Es que la idea es lograr que los socios europeos de la OTAN, aparte de coincidir plenamente con lo que a él se le ocurre, a Donald Trump, no a la política estratégica de defensa, mucho menos a la política exterior norteamericana, inviertan al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa.
porcentaje con el que solo cumplen 6 países de la todavía Unión Europea. Digo la todavía porque uno de los cumplidores con el 2% es el Reino Unido, que a 20 días, menos de 20 días, a 2 semanas, Bueno, de que se venza el plazo para que oficialmente entre en vigor el Brexit el próximo 29 de marzo, veremos, sí. siguen atacadas las conversaciones. Mañana iba a haber, tiempo pasado, una votación que ya la suspendió May. Y mandó como gran negociador al abogado general del Estado, a Cox, a Bruselas, para ver si lograba convencer a la Unión Europea para que abrieran una rendijita de modificación en los acuerdos para acomodarlos, pues, sobre todo en el tema del backstop o frontera física de Irlanda del Norte e Irlanda. Y nada, no hay nada para nadie. O sea, si esta semana no vuelven, no ponen las cartas sobre la mesa, el gobierno británico, que hace Theresa May, dice esto es lo que queremos, ¿ya? Y vuelven a someter a votación en Westminster, en el Parlamento británico, el tema de la alternativa May, si llamárselo se le puede así, al Brexit, y pierde la votación, que ya la perdió una vez, abrumadoramente. ¿Qué va a pasar? Ya dijo Jeremy Corbyn que los laboristas, el Partido Laborista, al fin, pues, le costó decirlo, propondrían un segundo referéndum, sí. Pero eso no, de todos modos, eso no resuelve el tema británico, porque el tema británico ciertamente tienen todo el rollo del Brexit. ¿No? Para nada, pero todo esto empezó a propósito del empeoramiento de las relaciones de la política exterior norteamericana y en particular el presidente norteamericano Donald Trump con sus socios principales. Entiéndase la Unión Europea y entiéndase la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico. Pero es que incluso, es decir, no en su primer visita, en alguna declaración, resultó él dando declaraciones en apoyo a la oposición a Theresa May, si no me equivoco, ¿verdad? En una de sus primeras declaraciones sobre Inglaterra. Pero si es que no ha dado una, siempre ha hecho lo contrario de lo que el menos común de los sentidos, ¿verdad? El sentido común aconseja. Sí. Él es especialista en llamar la atención a como dé lugar. Entonces da la casualidad, la nefasta casualidad para el mundo y para la política exterior norteamericana, que es de lo que estamos comentando, que no ha acertado una sola hasta el momento. Ahora, lo peor no solamente eso, lo de Irán, el tratado de Irán, salirse del tratado de Irán fue en contra de la opinión de sus organismos de inteligencia. Trasladar la embajada a Jerusalén fue en contra de la opinión de los organismos de inteligencia, porque además era una forma de echar a la borda la posibilidad de ser mediador en el conflicto. Y denunciar unilateralmente el tratado de reducción de armas estratégicas, de misiles de corto y medio y largo alcance con Rusia, fue otra decisión. Salirse del acuerdo del cambio climático, ¿ah? Salirse del UNESCO, es decir, etcétera. Sí. Pero todo ha sido para demostrar, aquí mando yo, y aquí se hace como yo digo. Pero es decir, eso tendría lógica si de alguna manera tus decisiones de aquí mando yo fueran las decisiones que llevaran por un buen camino, pero el camino que está tomando es el camino del derrotero. Y no solamente eso, sino que está apoyando, por ejemplo, las posiciones altamente ultraderecha que se están dando actualmente en las elecciones de Israel. Y déjame hablarte un poco de eso. Espérame, ya está listo el video. El video del que hablamos. Entonces, ¿cómo era el asunto del video? Ese es Michael Cohen, Michael Cohen, el abogado personal de Donald Trump. ¿Ah? Vamos. I know what Mr. Trump is. He is a racist, he is a con man, and he is a cheat. Mr. Trump is a racist
The country has seen Mr. Trump court white supremacists and bigots. You have heard him call poorer countries shitholes. In private, he is even worse. He once asked me if I could name a country run by a black person that wasn't a shithole. This was when Barack Obama was president of the United States. And while we were once driving through a struggling neighborhood in Chicago, he commented that only black people could live that way. And he told me that black people would never vote for him because they were too stupid. And yet, I continued to work for him. When I say con man, I'm talking about a man who declares himself brilliant, but directed me to threaten his high school, his colleges, and the college board to never release his grades or SAT scores. The irony wasn't lost on me at the time that Mr. Trump, in 2011, had strongly criticized President Obama for not releasing his grades. Donald Trump is a man who ran for office to make his brand great, not to make our country great. He had no desire or intention to lead this nation, only to market himself and to build his wealth and power. Mr. Trump would often say this campaign was going to be the greatest infomercial in political history. He never expected to win the primary. He never expected to win the general election. The campaign, for him, was always a marketing opportunity. There were at least a half a dozen times between the Iowa caucus in January of 2016 and the end of June when he would ask me, "How's it going in Russia?" referring to the Moscow Tower project. Mr. Trump knew of and directed the Trump-Moscow negotiations throughout the campaign and lied about it. He lied about it because he never expected to win. He also lied about it because he stood to make hundreds of millions of dollars on the Moscow real estate project. Trump is a con man. He asked me to pay off an adult film star with whom he had an affair and to lie about it to his wife, which I did. And lying to the First Lady is one of my biggest regrets because she is a kind, good person, and I respect her greatly, and she did not deserve that. Helsinki, Charlottesville, watching the daily destruction of our civility to one another, putting up silly things like this, really unbecoming of Congress. It's that sort of behavior that I'm responsible for. I'm responsible for your silliness because I did the same thing that you're doing now for 10 years. I protected Mr. Trump for 10 years. ¿Qué te parece? Bueno. Y ese era su amigo. Ah, sí. Pues el problema es, vamos, el problema no es correcto. A mí, no sé, ¿conocerá la vergüenza este joven? Porque después de semejante confesión, pero bueno. No, yo creo que es un acto de vergüenza, precisamente eso. Pero bueno, de arrepentimiento. Con todo y todo, ese acto de vergüenza tiene implicaciones delictivas. Por supuesto. Sí. Que ya fueron previamente negociadas, ¿verdad? Pero alguien se ha hecho eco, cuando no coro, si hay más de ahí, de que más que estar cerca del impeachment, Donald Trump tiene pie y medio en la cárcel. Después de que salga o después del impeachment, eso como dicen los árabes está escrito en las estrellas. Pero bueno, pero ya que hablaron hace rato de Israel, voy a aprovechar para hablar un poco de Israel
con mucha tristeza todo lo que les voy a decir, ¿no? Hagamos una pausa antes de hablar de Israel. Regresamos en breve. Adelante, Nicaragua. En Extra Plus, Israel, que además es una de los grandes pegones, de los grandes desaciertos del presidente Trump. Claro, mira, y es un conflicto ahorita terrible entre quién es peor, en términos de tratar de ser más agresivo y de ser mucho más radical. La nueva derecha, con Naftali Bennett, llama a las fuerzas de defensa israelí a usar su puño de hierro contra los enemigos que promuevan la violencia contra Israel. Naftali sería el sucesor de Netanyahu. Uno de los posibles. Uh-huh. Incluso dice, hay que prevenir que los enemigos de Israel puedan crecer fuerte más allá de las fronteras. 3 décadas de estancamiento deben concluir con una clara victoria sobre nuestros enemigos. Solo así aceptarán nuestra existencia por estos lados. 3 décadas, me imagino que es los acuerdos de Camp David. Claro. Sí. Y las fuerzas de defensa israelita deben ser creativas, temidas y letales. Esa es su principal función. Y en medio de todo eso llega Netanyahu y dice, bueno, yo he sabido conciliar los extremos. Tengo de amigos a Trump como a Putin. Eso no es gratis, ¿no? Voten por mí, ¿no? Uh-huh. Y el ideólogo, el rabí Mark Krane, sostiene que de llegar al Knesset apoyará iniciativa de expulsión de árabes de Israel, a menos que acepten un estatus menor al de los ciudadanos judíos. Esto, en otras palabras, es no es nuevo, pero es el bautizo del apartheid de Israel. Pero es decir, ese es el nacionalsocialismo de Alemania del 38. ¿Ah? Ahora, las encuestas señalan que el partido de Avigdor Lieberman no llegará a tener presencia en el Knesset, de forma que Lieberman podría estar fuera de esta campaña. Shelson Adelson también es otro de los que podría estar alrededor de eso. Shelson Adelson, además, básicamente es quien patrocinó a Netanyahu desde los Estados Unidos, el lobby judío, etc. Y por último, Netanyahu ayer dijo de que Israel no pertenece a todos, pertenece al pueblo judío. En las elecciones pasadas dijo que los árabes en Israel estaban votando en horda. En ese momento, precisamente el que no va a correr ahora, que es Lieberman dijo, tenemos que tener una política para controlar la natalidad a la población árabe. O sea, estas son las posiciones que se están jugando ahorita en Israel. El enemigo más fuerte, más allá de la frontera, es Irán. El sometimiento alrededor de ellos es Palestina. Y en medio de todo eso, Estados Unidos cambia su embajada, se va a Jerusalén y elimina la posibilidad de ser mediador en medio de todo este conflicto. Y además le quita ayuda a Palestina. O sea, y encima está acercándose a Arabia Saudita, que, dicho sea de paso, se convirtió en el año 2017 en el mayor comprador de armas del mundo. Y dicho sea de paso, Estados Unidos en el mayor exportador de armas del mundo. Pero fíjate, el hecho de que le quite a Palestina ayuda, bueno, es una decisión soberana de los Estados Unidos quitarle la ayuda a Palestina. Pero el problema es que esa ayuda que le quita a Palestina se la da a Israel en armas contra Palestina. Es decir, no hay relación. Si dan 200 millones, muchos, quizás menos, a Palestina, le dan casi $3.000 millones a Israel para armas. Ahora, esa relación... Es el ejército mejor armado de toda esa zona.
Pero esa relación, Cairo, Israel, Arabia Saudita, que son en teoría antagonistas en esa zona, es decir, ahí lo único que funciona, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. ¿Ah? Entonces, como Siria es el enemigo común de Israel y de Arabia Saudita, entonces estos tienen una alianza, digamos, Irán. Tienen una alianza por iraní, digamos. Velo más con la óptica de los chinos. Cambiaron el roles de las contradicciones. Ahora, su contradicción principal de Arabia Saudita no es Israel, es Irán. Israel sigue siendo una contradicción, pero ella es secundaria. Pero la principal ahorita es Irán. Ajá. Y Irán también es la contradicción principal de Israel. De manera que hay una comunicación en contra de Israel. Y Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo? Arrinconando a Irán lo más que puede. Comprando armas. Y te digo otra cosa, a propósito de comprar armas. El que va a comprar armas después de Arabia Saudita es Egipto. Y Egipto no tiene los recursos para hacerlo. Se supone que es una... No, pero lo que se sospecha en esa línea es que quien está detrás de la compra de armas egipcia es Arabia Saudita. Así es. Ese es el punto, ¿no? Pero yo creo que además esa fobia anti-iraní de Israel y de Arabia Saudita tiene que ver evidentemente con razones profundamente históricas. No en balde en la historia de Oriente Medio y del Asia, Persia fue un imperio que tuvo mucho que decir y que a estas alturas, siendo una república islámica, una vez derrocado el Shah de Irán, ¿verdad? Tiene un peso específico en esa zona geográfica del mundo, entre Asia y el Oriente Medio, un peso específico, yo diría que más que sustantivo, ¿no? Además, el rol que ha jugado Irán en el conflicto sirio es bastante decisivo, sustantivo. Entonces, no habría resultados en las conversaciones estas de Astana, creo que es el lugar, sin la presencia y la actuación iraní. ¿Ya? Entonces, no es pero además ninguna casualidad trae todo esto otra que cosa, estamos comentando, ¿no? porque Irán también es parte del grupo de Shanghái, en donde está China y está Rusia. Ah, no, por supuesto. Que ahí vamos otra vez, es decir, Israel, lo decías vos recién, Netanyahu dice: yo he logrado estar bien con Dios y con el diablo, ¿ah? Referirse a las relaciones con Estados Unidos y Rusia. Pero, a ver, vamos a suponer que se resuelve, entre comillas, el problema iraní en esa región del mundo. Y digo, se resuelve entre comillas. De lo que quede, si es que acaso queda algo, porque es decir, la solución, entre comillas, del problema, entre comillas, iraní en esa zona, va a ser una devastación total, como menos. Entonces, de lo que quede ahí, después viene un enfrentamiento Israel, Arabia Saudita, Israel, Egipto. Es decir, vía Egipto. Ya eso está más bien en el campo de la especulación, pero no sería normalmente así. No. Hay muchas historias alrededor de eso. Sí, Ha habido casos. Pero a ver, habría que decir más claramente a la teleaudiencia qué significa o qué quieres decir cuando hablas de resolver el problema iraní. Sí, porque eso sonó como a una medida administrativa. Por eso digo, sí, es que evidentemente que la un solución globo sonda extraño, entre comillas, la solución de Irán, entre comillas, es la devastación de la zona. Pues te cuento una cosa, en caso de que llegue a pasar ese tipo de conflicto, no se va a quedar en esa zona. No, es que no, yo creo que hoy por hoy es inconcebible eso que vos llamás la solución iraní por la vía de la devastación. Porque, a ver,
Vamos a descubrir ahora el gran secreto de la capacidad nuclear iraní. No, pero Que le han intentado doblar el brazo, a pesar de que ha demostrado que utiliza la energía nuclear para fines pacíficos y científicos. Así lo ha dicho la más alta instancia, la Agencia Internacional de Energía Atómica, si no me equivoco. Y con esa con un judío, con el Egipto en la cabeza. Y con ese pronunciamiento por parte de la más alta instancia en materia de energía atómica, ¿qué han hecho los israelitas, los árabes saudíes, con Trump delante o atrás o al lado, me da igual? ¿Qué han hecho? Se lo han pasado por el arco del triunfo, por decirlo eufemísticamente. Pero tenés que agregar. Que yo creo que eso es lo que te lleva a vos a llegar a esos extremos de plantear, como quien dice, de soluciones. La solución final, ¿no? Bueno, con los títulos de película. Pero vas a acordarte de otra cosa. Israel, que dicho sea de paso, tiene una habilidad para invisibilizar su estatus como poder nuclear, ¿verdad? Tiene un arsenal considerable, no solamente de bombas atómicas, incluso bombas de hidrógeno e incluso la SWARP, esa bendita arma de electromagnética, ¿verdad? O sea, tiene químicos, tiene lo que vos querrás, ¿verdad? Es una potencia, es la potencia de esa región. Crecida a la sombra de Estados Unidos. Y con plata de Estados Unidos también. Y a la sombra por la parte técnica. Yo diría que con plata de todo el mundo, si me permiten. No perdamos de vista que quienes inventaron la banca, internacionalmente hablando, son judíos. Y la Burs. No nos enredemos. Los Rothschild, los Morgan, por ahí empezaron. Y el negocio de diamantes en la historia de la humanidad, hoy por hoy sigue siendo dominado por gemólogos y joyeros judíos. Sino que le pregunten a Tiffany, por citar un nombre emblemático en materia de joyería, porque bueno. O a las grandes casas de subasta, el Sotheby's en Londres, o Van Cleef & Arpels. Ahí está el capital judío de por medio, ¿no? Entonces, bueno, pero el caso es que la perspectiva del nuevo gobierno israelita no te da un sentimiento de tranquilidad del todo. Y si a eso le agregás la parte conflictiva que hemos hablado recientemente de Pakistán con la India, va a estar muy complicado. Además, a propósito, la salida de Estados Unidos de Siria y la salida de Estados Unidos de Afganistán ha sido en contra de las opiniones de los expertos en geomilitares, ¿verdad? Pues volvemos al punto de partida, el unilateralismo trumpiano. Así le va. Tocaste Pakistán, la India. La India que ha establecido unas muy buenas relaciones con la China, parte de la ruta de la seda. Dice que este conflicto es un conflicto que podría estar empujado por los Estados Unidos. El conflicto con Pakistán. El conflicto con Pakistán, en donde se botan aviones, en donde ya ha habido varios muertos en la zona de Cachemira, y en fin. Pero lo que pasa es que acordate que en la parte geopolítica del asunto, el apoyo de Pakistán es China, y lo fue en la guerra pasada. Y gran parte de la ruta de seda es precisamente tener mayor acceso a puertos profundos en Pakistán, donde además va a tener una base militar, ¿verdad? Y la parte de carretera. Ahora, que Estados Unidos se metió o no se metió, independientemente de eso, hay suficientes razones para entender que este tipo de conflicto tiene su propia dinámica, ¿verdad? Desde 1948. Sin embargo, de iniciarse este conflicto a otros niveles, más a niveles superiores, indiscutiblemente va a tener la afluencia de China por un lado, de Estados Unidos por el otro y hasta de Rusia. Si Rusia era quien hasta hace rato era el mayor proveedor de armas de la India. Pero sí que además, para nadie es un secreto que a partir de la Primera Guerra Mundial, detrás de cualquier conflicto, en el más remoto lugar de la geografía terrestre, están los Estados Unidos.
Ellos entienden la paz como la preparación permanente de la guerra, en mi opinión, ¿verdad? El mejor ejemplo de si quieres la paz, prepara la guerra, son los Estados Unidos. Y si no, pues vamos a un botoncito de muestra. ¿Quién es el mayor exportador, el fabricante y exportador de armas del mundo? No estábamos citando cómo se convirtió Arabia Saudita en el primer comprador. ¿A quién? A Estados Unidos. El 36% de la venta mundial de armas es responsabilidad de los Estados Unidos. Entonces, cada vez menciona que el segundo es Rusia, ¿verdad? Sí. por eso, pero el segundo. No, pero era el primero hasta el año antepasado. Era. Estamos hablando ahora mismo, ¿no? Pero es que negocios son negocios. Para hablar de actualización, ¿entiendes? Para que no digan que estamos utilizando información desfasada. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, ¿qué nos vamos a sorprender de que tengan que ver con conflictos? Ahí donde sea. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Haití para que nadie se meta en Haití o algo en Haití? Bueno, a ver quién o cómo lo responde. Pero que, a ver los hilos, que diría alguien. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Habíamos dejado algunos pendientes, Cairo, de programas anteriores. Argelia era uno de ellos. Argelia, que el 18 de abril llega a elecciones. Sí, pero ya les dije que dejen que Bouteflika se restablezca, que acaba de salir del hospital después de estar 2 semanas en Suiza. Pues eso no importa. Con un accidente cerebrovascular, ¿no? Bouteflika tiene 13 años de no hablar nada. ¿verdad? Y apenas recibe. Entonces menos que hable ahora. Así es. Si el problema no es Bouteflika, el problema es quién está apoyando a Bouteflika y para qué. Es responder lo mismo, pues. De Chilo primero, que digo Chinito. y lo importante es el país en que se está dando, porque recordemos que Argelia fue el primer país de esa zona en estos tiempos modernos que comenzó la guerra yihadista. ¿Ah? La guerra civil en 1990, que tiene un alto costo en muertos, más de entre 150.000 a 200.000 muertos, ¿verdad? ¿Y qué rol juega el error, entre otras cosas? ¿Qué rol juega Francia apoyo en la situación argelina? Apoyo absoluto y total al gobierno de Argelia. ¿verdad? El gobierno de Bouteflika. Y al gobierno de Bouteflika en los últimos 5 periodos. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Para evitar, entre otras cosas, la migración argelina a Francia, que dicho sea de paso, los Pieds Noirs, ¿no? Son ya más del 3,5-4% de la población francesa. ¿Ah? Pero no solamente eso, son el 80% y seguramente me quedo corto de la selección nacional francesa de fútbol. Sí, eso también. Entonces, los campeones mundiales de fútbol son los norafricanos, ¿ya? Mayoritariamente argelinos. Pero ese no es el interés de Francia. No. Recordemos también de que esa guerra comenzó precisamente por unas elecciones. Desde que asumió la revolución, Ben Bella fue depuesto por... ¿Cuánto duró el pobre Ben Bella? Como 6 meses, una cosa de esa. Fue el primer golpe fue de Estado fue Boumediene. Ouari Boumediene. Que Boumediene murió, vino las benditas elecciones, y en esas elecciones, primeras elecciones que se daban en Argelia, la gente no llegó a votar. Ahí fue donde ganó Ben Yedid. Ahí fue donde ganó el yihadismo. Chadri Ben Yedid. Chadri Ben Yedid. Y eso hizo que los militares, ante esa situación, conociendo cuáles eran los postulados políticos que estaban promoviendo esta gente, desconoció las benditas elecciones. ¿Qué hizo bien, qué hizo mal? No sé, ¿verdad? No sé qué hubiera sido Argelia o qué hubiera sido toda esa región con un yihadismo en el poder desde ese tiempo. Y sobre todo Argelia, que de nuevo, después de Israel y después de Egipto, etcétera, tiene un ejército muy bien entrenado con más de 250.000 de personas que lo componen, ¿verdad? El caso es que al desconocer las elecciones y demás, comenzaron diferentes grupos, el IFA, el Salvation Army, el Partido Islámico de Salvación Nacional, etcétera, etcétera, y se dio una
francamente que entraban a ciertas villas, a ciertas comunidades y arrasaban. Una masacre total. Cuando te estoy hablando de 150.000 muertos, no es broma. Acordate que la independencia de Argelia fue una de las más fuertes en términos de muertos. Dicen que hasta 500.000 de muertos. Lo sitúan entre 300 y 500. Pues, andate al mínimo, 300.000 es una cantidad brutal de gente, ¿no? Ok, ¿y esa situación es similar, o eso que ocurrió fue similar a lo de Somalia, a las masacres de Somalia? Fueron peores. Peores que las de Somalia, pero se habló menos de esta. Sí. Habló menos. No, quién sabe, en los 90 se habló bastante. En los 90, acordate que fueron en dos momentos diferentes. Sí. Claro que se habló bastante. Yo incluso tengo varias revistas con toda la información y las fotos y las vainas. Porque te pregunto porque lo que más se habla es de las de Somalia, es decir, siempre se habla de las de Somalia. Pero además la primera grande fue esa. El problema en Argelia hoy es una situación preelectoral, ¿no? Sí. Bueno, y ante el silencio de Bouteflika, yo por eso le sugerí que lo dejáramos restablecerse, pero como no habla nunca, o sea, ante el silencio de Bouteflika, en el escaso tiempo que nos queda, ¿cuál es la perspectiva del panorama político argelino? Exacto. No solamente argelino. Acordate también del norte de África. Hubo un ataque hace 2 años a una planta de gas, ¿verdad? En Argelia. Fue uno de los más grandes ataques en Argelia. Hace 8 meses mataron al argelino que condujo ese ataque, lo mataron en Níger, ¿verdad? Y estaba unido a Al Qaeda y a otras organizaciones de ese tipo. De manera que Malí, Somalia, Níger y el resto que ya conocemos, incluyendo Tunisia, que dicho sea de paso, fue el único país que se salvó de toda la revolución, desde toda la primavera árabe, y que resultó ser la mejor democracia en ese momento, ahora, en esa región, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que eso es un fantasma. El yihad sigue siendo un fantasma y Francia sigue temiendo a ese fantasma. Todos esos países que acabas de citar, incluida Tunisia, son refugios de los rescoldos del yihadismo. Además ahora, del ISIS. Del Estado Islámico. Del Estado Islámico. Pero también hay todo un movimiento fuerte de jóvenes, sobre todo profesionales, etcétera, liberales, occidentales, si vos querés, con mentalidad, con la clásica mentalidad de la democracia liberal, etcétera. Liberales o iliberales. Y también hay liberales. Que ahora está de moda lo de iliberales. No, cada vez más de moda. Que es una sustitución interesante que queríamos hablar en otra oportunidad. El caso es que el poder político ahorita, en una situación de que está más o menos estable en términos económicos. ¿Sabes por qué no pasó nada, entre otras cosas, después de la primavera árabe en Argelia? Porque el gobierno de Argelia, entre otras cosas, le dio 3.000 euros a cada ciudadano registrado. En otras palabras, eso fue invitado después por Arabia Saudita, que dio 5. Se compraron a la población, pues, para efectos prácticos. El poder ahorita en Argelia está relativamente estable. Hay mucha incidencia por parte del yihadismo, sí. De la influencia del ISIS también, de Al Qaeda igualmente, pero también hay sectores como la primavera árabe, liberales, democráticos, que pretenden introducir al país un juego mucho más dinámico políticamente hablando. Pero de nuevo, estás con ese espectro en esa región del yihadismo, no es jugando, ¿no? Ok, lo más extremista del islamismo, que es el yihad, tiene posibilidades de hacerse con el poder vía elecciones en Argelia. Ya lo hizo. Por eso, pero tiene posibilidades de hacerse ahorita en abril. Yo creo que no. Posibilidades, pero ahí está claro, porque antes de su accidente cerebrovascular, Bouteflika dijo muy claramente que sí, que él se iba a presentar.
Sí. Y que yo sepa, no se ha arrepentido. No, pero lo que está diciendo, ni ha dicho lo contrario. lo que dicen que dijo, porque así es la cosa ahora, ¿verdad? Es que se va a correr. Va a correr, pero no va a terminar ese periodo. A mitad del periodo, o desde que comience, va a sentar las condiciones necesarias para montar una reconciliación nacional, un diálogo. A lo mejor convoca una constituyente. Lo más probable. Bueno, así las cosas en Argelia. Gracias, Cairo, gracias, Humberto, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.